Capítulo 18 de esta serie, cada vez más cerca del final, y este capítulo ha sido exactamente lo que yo esperaba que fuera, un nexo que uniría el final del arco de Queen y el final del arco de Ghostblade, que traen consigo también a las heroínas Loli y Lucky Xian. Lucky Xian porque se encontraba en ese supuesto viaje de vacaciones con Queen y las podemos ver estando juntas cuando Big Johnny desata su poder. Y a Ghostblade y a Loli los pudimos ver justamente con el propio Johnny, que de hecho aquí tenemos una especie de recapitulación, pero desde la perspectiva de Little Johnny, lo cual le da bastante más profundidad a su personaje y de hecho genera mucha más empatía de nuestra parte. La verdad es que eso me pareció bastante interesante, el cómo presentarnos primero a un personaje en el arco de Ghostblade o en el arco de Queen cuando estábamos apenas conociéndolo, cuando apenas creíamos incluso que Little Johnny se había afiliado a la misma compañía de superhéroes para la que trabajaba Queen y Lucky Xian, que es DOS, pero aquí se nos revela que no es tan así. Así que la verdad es que este capítulo más que nada sirve para contestar bastantes dudas. ¿Cuál era el verdadero trabajo de Ghostblade en ese momento? ¿Quién realmente está detrás de los avances tecnológicos en base al miedo? ¿Que realmente cuáles son las capacidades de poder y fuerza de los Johnnies? Si sabemos que uno de sus integrantes es un alienígena, el cual se nos confirma que no es afectado como los materiales alienígenas. Su biología tampoco es afectada por el sistema de confianza o el miedo que ya hemos estado viendo en los últimos arcos. Ahora bien, en realidad este es el primer combate que vemos con un héroe X en la posición de héroe X, porque sí, ya hemos visto el combate de Bowa, pero fue cuando X la derrotó fuera de cámara y después vimos a Bowa ya ni siquiera en el top 10 en su enfrentamiento contra Queen. DJ Shindig ya había perdido muchos seguidores después de renunciar a su contrato con FOMO, así que realmente sus poderes ya estaban bastante debilitados. Como tal, a Shank no lo vimos pelear, realmente solo lo vimos ser pues herido de gravedad hasta su deceso por Ghostblade, y no podremos llamar a eso una pelea, pero igual, de cualquier forma, él ya había dejado el manto de héroe, incluso ya ni siquiera se encontraba en el sistema de clasificación, ni siquiera estábamos seguros de que aún contara con confianza de suficientes personas para tener realmente poderes. Incluso podremos decir que el único que realmente vemos pelear así en la posición de X es a Smile, pero podremos decir que esa es una pelea en igualdad de condiciones contra Bowa, porque de alguna forma es el momento en el que se igualaron sus niveles de confianza y Bowa pudo vencerlo. Así que realmente como tal no nos ofrecieron una pelea balanceada. Pero bien, aquí Vortex es el primero que, siendo el héroe X, está peleando en un entorno que no está controlado, está en campo abierto contra una criatura alienígena que nunca ha mostrado poder y que en realidad nunca ha estado en ninguna pelea. Y como dije en el video anterior, para mí lo que yo esperaba era que justamente, al igual que el material, el metal con el cual está hecho el traje de Loli, la biología extraterrestre también lo iba a hacer inmune a el sistema de confianza, o sea que los poderes de Vortex no iban a tener ninguna influencia en el cuerpo como tal de Big Johnny. Y la verdad es que es bastante más concreto lo que vemos de los poderes de Vortex, que sí puede usar la telequinesis apoyado del viento, o sea que puede mover las cosas, impulsarlas e incluso crear remolinos. La verdad es que es bastante interesante.
pero esto no es suficiente contra una criatura bastante poderosa que puede hacer mucho daño físico y que aparte no es afectada por este sistema de poderes. Así que cuando Vortex trata de usar la telequinesis con el propio Big Johnny, esto no funciona, distrayéndolo del combate y haciendo que Big Johnny pues lo mande a descansar por un largo rato. No lo baja del server, pero sí vemos que por lo menos es suficiente para dejarlo fuera de combate. Y aquí es cuando en su ira Big Johnny parece estar queriendo hacerle daño a las personas del pueblo, cosa que pudo haber salido muy mal, pero como estábamos viendo ya desde el capítulo anterior, la relación como tal de Big Johnny con Little Johnny es bastante estrecha. Durante los años que lo estuvo criando como su propio hijo, digamos que compartieron bastantes cosas, y una de esas cosas fue el aspecto sentimental. Todo aquello que Little Johnny sentía también lo presenciaba Big Johnny. Es por eso que en el momento que Ash Shank fallece y que Johnny simplemente puede ver su cadáver y tiene un culpable, al menos en su mente, y a partir de ese momento simplemente es rencor lo que está en sus sentimientos, pues Big Johnny explota y se convierte en el Kaiju gigante y sucede la pelea. Pero es también por las palabras y la desesperación de Little Johnny de que Big Johnny esté bien cuando Vortex lo encierra entre esas rocas, lo cual lo vuelve a despertar, y es también esta conexión emocional que logra calmar a Big Johnny. La verdad es que es bastante interesante esta unión que hay entre ellos, esta relación, y la verdad es que me hace pensar que los poderes de Little Johnny como tal sería tener una comunicación más precisa con Big Johnny, ya cuando él entra en el sistema de confianza de héroes, porque como tal Big Johnny no puede ser ni nerfeado ni bufeado por el sistema de héroes, el sistema de confianza, pero Little Johnny sí. Otro aspecto a destacar de la pelea es que como tal la persona que le ordenó a Ghostblade deshacerse de el padre de Johnny, de Ash Shank, pues le dice en ese momento que no haga nada innecesario. Ahora, más adelante en el capítulo se nos dice que como tal el trabajo de Ghostblade fue incompleto, así que podemos intuir que o una de dos, o la criatura estaba en su lista de acuecuinatos o de llevarse a la criatura para ser estudiada. O la segunda, que para no dejar testigos tanto Ash Shank como Johnny iban a ser baneados del server, y de igual manera Ghostblade se iba a llevar a Big Johnny. Esta es la segunda opción y la que me hace pensar que esto fue lo que le tentó un poquito el corazón a Ghostblade y dejó vivir a Johnny. Pero lo de no hacer nada innecesario es directamente no meterse con el Kaiju que no entra dentro del sistema de confianza, porque lo iba a hacer papilla. Obviamente las noticias no se hicieron esperar, hubo testigos y obviamente vieron al héroe X a Vortex caer frente a una criatura desconocida para el público, pero lo que sí vio la gente fue a un niño de 9 años calmar a la criatura, ponerla bajo su control, y a los ojos de todos es, oye, este niño tiene una habilidad para que las criaturas le hagan caso. Es por eso que digo que su habilidad podría ser un poco mantener bajo control de una manera más sencilla a Big Johnny. A partir de este momento, Johnny ganando bastantes seguidores y las personas reconociendo que Ash Shank era su padre. Y vemos que ya después de esa escena de locura, de rabia, de dolor, de pelea incluso, vemos que Johnny ya está un poco más calmado, pero incluso después de recitar las palabras de su padre para calmar a Big Johnny, recordándole que el buscar la manera, por así decirlo, mala, violenta de resolver las cosas, pues nos aleja de lo que realmente es importante. Sí, podemos sufrir, podemos llorar, pero hay que recordar lo que nos hace sonreír, y el hecho de que el propio Johnny haya olvidado, o más bien no se esté concentrando en rehacer su vida a partir de este momento, sino que todos sus esfuerzos se dirijan a obtener respuestas, significa que no está soltando su pasado.
ya que esto lo va a cargar hasta el arco que estamos viendo actualmente. Y Johnny se procura pues vencer a Vortex cuando éste se recupere en el torneo, y habiéndolo dejado en una posición al menos inferior a la de él, preguntarle qué fue lo que sucedió esa noche que su padre falleció, si él tuvo algo que ver ante pues el Vortex lastimado y herido que ya le dio la negativa. Simplemente pues empieza el viaje de Johnny, pero no todo puede ser miel sobre hojuelas, no simplemente puedes tener una cruzada heroica en el que te vuelves el héroe más poderoso, derrotas a tus enemigos y obtienes las respuestas que deseas. Lamentablemente aquí es cuando el arco de Little Johnny se empalma de alguna manera con el arco de Lucky Xian, ya que se nos da a conocer que en el año 23, o sea, un año después más o menos de que sucede esta pelea entre Vortex y Big Johnny, pues Vortex fallece peleando contra otro superhéroe y ocasionando el accidente de avión que deja a Lucky Xian sin padres. La verdad es que sí, podemos decir que el mismo accidente que le dio un propósito a la vida de Lucky Xian le quitó su propósito de venganza a Little Johnny, y esto nos deja como un superhéroe pues digámoslo mediocre, porque sí, él tiene el medio, o sea, tiene a Big Johnny, tiene los recursos proporcionados por FOMO. Ahora sabemos que es FOMO la compañía más libertaria, si lo podemos poner así, en cuanto a sus héroes se refiere, es la que más libertad les da. Pero realmente Johnny, al no tener ese objetivo, al ya no tener a Vortex para seguirlo cuestionando sobre qué intenciones tenía realmente con su padre, o si él estuvo involucrado en su deceso, pues Little Johnny se conforma con simplemente aparecer en las listas. Podemos ver que simplemente mantenía la posición número 15. No es una posición para nada despreciable, pero no es un top 10, no está concursando en el torneo para ser el héroe X. Sí, la verdad es que esta fue una etapa bastante larga en la que Johnny simplemente se mantenía, sobrevivía, y que la verdad no hacía nada más para sobresalir, más que llevar una vida pues acomodada. Pero lo cierto es que como tal, al ser básicamente un alienígena que parece peluche y un sujeto que se convirtió en héroe a corta edad, desde los 9 años, pues la gente los ha visto como sujetos tiernos, y su mercancía se ha dirigido hacia eso, hacia peluches, hacia cosas de decoración tiernas en el sentido estricto de la palabra. Así que realmente tampoco es que haya una motivación para esforzarse un poco más y subir en las listas. El público no toma con seriedad a los Johnnys, y Johnny tampoco tiene un verdadero motivo para llegar a lo más alto. Ya no tiene un enemigo al cual derrotar. Pero en fin, entre su propia autocompasión, Johnny es asignado a la misión de entrar con Ghostblade a la misión que está actualmente en curso, a ir a observar y a cuidar, si realmente ese era el objetivo de Mighty Glory, a el padre de Lowly mientras hace la investigación de la nave extraterrestre. El caso es que esto lo emociona bastante, y la verdad es que como espectadores no podemos hacer sino sentirnos mal por Johnny. La verdad es que vas a trabajar con el hombre que fue el artífice material de tu más grande desgracia, y como tal, pues tampoco podemos culpar a Ghostblade. Como dije en el video anterior, esto para él no es más que trabajo, pero el hecho de que él no se involucre sentimentalmente con sus objetivos no lo excusa de que no hace daño y bastante. Johnny es prueba de ello. Ahora, lo curioso del encuentro entre los Johnnys y Ghostblade es justamente la reacción de Big Johnny, porque si ninguno de los dos es consciente de lo que hizo Ghostblade, reacciona de esta manera.
puede olerlo, puede saber sus intenciones, realmente no lo sabemos. Puede leerle la mente, no sé, no estoy seguro de cuáles sean las habilidades de un alienígena, pero no es capaz de transmitirle eso a Johnny, así que todavía es incierto cuáles son sus poderes ahora estando en el sistema de confianza. Y este es el momento en el que empezamos a ver lo que fue el segundo capítulo del arco de Ghostblade, pero desde la perspectiva de Little Johnny, empezando porque Johnny sí se disculpa por la actitud pues violenta de Big Johnny. La verdad es que sí, le importa por lo menos ser educado, ser respetuoso. Y aquí podemos recordar que para Ghostblade no quería realmente estar cerca de Little Johnny porque él sabe lo que hizo. No quiere que el estar cerca de este muchacho sea la forma de involucrarse con lo que hizo con su padre. Pero esto Johnny simplemente lo ve del lado de que, oh, por Dios, este es el Edgelord. Tengo que hacer algo para caerle bien. Y pues tal parece que esta no es esa situación, y simplemente quiere buscar una forma de romper el hielo, incluso si Ghostblade no es físicamente capaz de hablar. Por eso empieza con el tema de los lirios blancos, que pues sí, para Johnny significa las flores que estaban en la tumba de su madre, que Big Johnny se le pasaba arrancando, pero que cuidaba junto con su padre. Para Ghostblade significa la flor preferida de su hija, porque también se la regaló a su ex esposa. Hay una conexión emocional con esta flor, pero que realmente no puede ser compartida entre ambos por la forma en que Ghostblade se cierra y por la insistencia de Johnny, que realmente quiere desesperadamente caerle bien a este sujeto. Lo interesante viene que después de que Little Johnny le pide algunos avisos de paternidad a Ghostblade sin saber que él tiene una hija, de alguna forma lo ve como una figura paterna, lo ve de alguna forma el reflejo de su padre en el propio Ghostblade. Y nuevamente, esto es una pedrada. Decir que ves en el hombre que lo baneó del server a tu propio padre, estás viendo lo estás viendo en él. Realmente Johnny podrá no ser consciente de esto, pero el hecho de que pueda relacionar de alguna forma a estos dos sujetos nos podría dar alguna pista de que puede llegar a empatizar con la situación de Ghostblade si tan solo Ghostblade se la comentara. Pero estamos más cerca de que Johnny pues se entere de el pasado y que vea a Ghostblade como la respuesta que estuvo buscando durante sus primeros años como héroe. La cosa es que nuevamente para nosotros desde la visión de Ghostblade, lo que él hizo para pues evitar la conversación a toda costa fue bajar los vidrios. Y lo que ve de alguna forma haciéndose ya chaquetas mentales directamente Johnny es pues a través de esa relación que hace de Ghostblade con su padre, el pasado, inconscientemente digamos, está conectando puntos y simplemente lo que él piensa es que dejando abrir las ventanas simplemente vamos a dejar que el pasado se escape, que el aire nuevo reemplace al viejo. Al menos esto es lo que piensa Johnny en este momento. Pero lo que sucede aquí sí es bastante importante, porque desde la perspectiva de Ghostblade este no era más que un muchacho que se puso sentimental en el peor de los momentos. Pero para Johnny es simplemente ver a un sujeto que parece ser simplemente alguien lidiando con sus propios problemas y simplemente decirle, oye, si este sujeto puede llegar a esta edad pues enfrentándose a sus problemas, tal vez yo deba hacer lo mismo, recordar realmente las palabras que me dijo mi padre, puedo verlo reflejado en otras personas y ver que ahora puedo centrarme más en sus palabras, que realmente ya es hora de dejar ir el pasado, que sí, que Vortex falleció y que no pude sacarle ninguna verdad. Ahora pues es momento de sí, soltar las últimas lágrimas recordando el pasado y pasar a lo siguiente, ahora sí empezar a construir un futuro. Pues pasamos a lo que fue esa llamada tan misteriosa que se dio cuando el profesor Luo pidió permiso para investigar el choque alienígena.
alienígena. Y es que sí, como vimos, fue Mickey, el director de DOS, el que llamó para decir que ya sabe que esa investigación va a tener lugar, pero no está ahí para sacarle ninguna información a los directivos de la Federación de Héroes, sino para compartir el mismo algo. Lo que revela son varias cosas. Primero, que fue la propia Mighty Glory la que envió a Shang a investigar el accidente. Como tal, esto era cuando aún no existía Triman y Shang era el director de Mighty Glory. Esto sucediendo en el año 18, o sea que Mickey sabe toda esta información. Y que lo que encontrara el propio Shang nunca fue como tal reportado a la Comisión de Héroes, diciendo incluso que si hay algo que sabe específicamente, o bueno, que supo específicamente Shang y que o que pudo haber traído o recogido de esa nave, solo hay una persona que puede saberlo, siendo este su propio hijo. Sí, DOS pone a los ojos de la comisión sobre los Johnny's, quiere vigilar qué es realmente lo que está sucediendo y parece que este va a ser el descubrimiento de los verdaderos poderes ante el público de Big Johnny, que parece que hasta el momento no se conoce su origen. Lo interesante aquí es que aparece el padre de Queen y así le dice por qué revelar esta información cuando sabemos que hay héroes de FOMO y de Mighty Glory involucrados en esta investigación. Y sí, es curioso decirlo porque Ghostblade de Mighty Glory está acompañando al profesor Luo, a su hija Lowly y a los Johnny's. Los Johnny's siendo parte de FOMO en este momento. Por otro lado, sabemos que DOS ha enviado a Queen y a Lucky Xian a este mismo lugar. O sea, sabemos que ellos están tratando de poner un poco de tensión entre Mighty Glory y FOMO. Y aquí lo importante es que se revela que ellos ya tienen un planeado, por así decirlo, un ataque ante los superhéroes que se van a presentar en esta misión. Y pues la revelación simplemente entre el sujeto detrás de la máscara de la organización Spotlight es simplemente una transición entre el padre de Queen y este sujeto que ya todos sabíamos, el mismo actor de voz es este tipo, el que ha estado entregando la sustancia del miedo y el invitado ante la operación de investigación de la nave alienígena, pues ya sabemos que era DJ Shindig con la sustancia del miedo ya bastante mezclada con él. Y aquí es cuando Mickey revela que lo que estaban buscando como tal era la amplificación de los efectos del miedo. Quieren crear una sustancia que les dé poderes más potentes que la propia confianza. Pero ya sabemos que esto no es suficiente porque Ghostblade con un simple cuchillo de cocina pudo vencer a un DJ Shindig totalmente consumido por esta sustancia, revelando que efectivamente DOS, o más bien Mickey y el padre de Queen, el periodista Liu, son los que están detrás de la organización Spotlight. Pero aquí es cuando incluso el propio Mickey sabe que ellos no son los únicos interesados en esta sustancia, o más bien que le reveló el secreto, que le entregó la sustancia a otro sujeto para que haga su propia investigación. Y aquí es cuando se nos revela que el señor Shang, sí, el director de Triman, ya está experimentando con esta sustancia. Y se nos muestra que cuenta con un cuerpo. Aquí yo tengo 3 teorías. La primera sería la que ha tomado el fandom, que es o es Vortex o cualquier héroe que ya hemos visto su deceso en últimos capítulos. La segunda es que este cuerpo le pertenece a Zero. Esta yo la veo como la menos probable porque el cuerpo de Zero fue presuntamente, también es teoría, destruido por el propio E-Soul, y la verdad es que ya pasaron bastantes años como para que ese cuerpo se encuentre en tan buen estado.
La tercera, y la que es mi teoría personal y la que yo creo que es que este cuerpo le pertenece al E-Soul original. Por el motivo sí de que el brazo se ve pues desintegrado, y pues ya sabemos que el director Shank estuvo involucrado emocionalmente por la pérdida de su hijo en el arco de E-Soul. Así que el que se haya hecho por lo menos con el cuerpo del antiguo E-Soul no sería muy extraño. Además de que parece que su lugar de investigación es el mismo garage que su propio hijo había rentado para que el nuevo E-Soul comenzara su carrera. Pero bueno, suficiente especulación, regresamos a lo que es el arco en las afueras. Vemos como lo primero que hacen al llegar es pedirle las disculpas a Ghostblade por el ataque efectuado por Loli, de que sí, Loli ya lo estaba acusando desde este instante en que él era un acosador, un depravado, un pervertido que estaba persiguiendo a No-No. Y Johnny pues se pone del lado del padre de Loli, de que quiere apoyar a Ghostblade, de que lo ve como una persona pues compasiva y pues que se da al diálogo, que realmente puede entender a las personas, por todas las malinterpretaciones que hubo en su diálogo, entre muchas comillas, mientras iban en el camino. Así que él se pone a pensar que también gusta de No-No y que incluso en su enamoramiento no puede decir nada con palabras, y por eso hace acciones que parecen ser parte de un acoso. Cosa que incluso nosotros sabemos que no fue el caso con su esposa, y que esto nada más se trata de que efectivamente ha estado siguiendo por años a esta chica, pero porque se trata de su hija, a la cual no entiende de ninguna manera cómo acercársele. Lo interesante aquí es que se nos muestra una parte de la conversación que no habíamos visto antes, y es que como tal Ghostblade sí admite la culpa, sí admite haber estado stalkeando a No-No. Y aquí, antes de avanzar más las cosas con lo que pasa con el padre de Loli, lo que sucede es que el propio Johnny no puede creer que se esté entregando a la culpa así de sencillo, sino que él sigue viendo a Ghostblade como una persona que no dañaría una mosca, incluso sabiendo de qué se trata su trabajo, y que simplemente está decidiendo asumir la culpa de un malentendido. Lo curioso es que Johnny sale en defensa de Ghostblade diciendo que justamente parecería que estaba reuniendo las cosas más importantes para No-No para acercarse a la chica, pero la interpretación, como ya habíamos visto de Loli, es que esto era para controlar la vida de No-No y simplemente acercársele como un pervertido, mientras Johnny lo defiende como si estas fueran pues grandes esfuerzos por demostrar el amor que siente Ghostblade por No-No. Pero antes de seguir con la conversación que ya vimos entre Ghostblade y el padre de Loli, regresamos a lo que es Mickey y Liu, diciéndole a Liu que parece que simplemente con enviar a DJ Shindig ya darían por sentado el asunto de la investigación, que realmente no parecen tener interés en involucrarse más con el asunto, pero el propio Mickey está consciente de que los héroes van a estar en una posición bastante mala después de la interrupción de DJ Shindig, así que ¿por qué no hacerlo una misión de la propia DOS? Y para sorpresa de Liu, la superheroína encargada de llevar a cabo esta misión va a ser su propia hija. Sí, este es el momento en el que se le asigna a Queen ir a las afueras en una misión especial junto a Luke y Xian. Lo que sí es que parece más amenaza de Mickey hacia Liu para que éste acepte que su hija vaya al lugar donde se está llevando a cabo la investigación. Y pues no deja sin otra opción más que aceptar. La verdad es que ya sabemos que Queen va a ir a esta misión. Lo que sí es que vemos que no le quedó de otra a su propio padre meterla en todo este problema de ir a meterse contra los héroes de FOMO y de Mighty Glory para sacar un pedazo del pastel. Ahora sí, regresamos al campamento y vemos lo que no vimos mientras Ghostblade estaba enfrentándose al zombie Shindig, y finalmente descubrimos que la energía negativa o los sentimientos negativos que estaba incorporando DJ Shindig al ambiente afectó
afectaron de sobremanera a los Johnnies. Johnny, por su parte, diciendo las dificultades que estaba pasando, tanto por haberse convertido en un héroe a muy corta edad, como todas las dificultades que tuvo que pasar desde el momento de haber perdido toda su familia y todos los temas que ya sabemos. La cosa es que el más afectado por esta onda de sentimientos negativos es el propio Big Johnny. Y vemos correr a ambos hacia el bosque, metiéndose unas alucinadas de aquellas en las cuales Little Johnny ve a su padre en su hogar. De hace casi 20 años que no visita esa casa, el lugar en el que Ghostblade lo baneó del server, pero que tanto Big Johnny como Little Johnny lo están interpretando como una oportunidad de salvarlo gracias a los efectos del miedo. Lo malo, si podemos decirlo así, es que descubre las marcas de pelea de Ghostblade, las que tuvo enfrentándose a DJ Shindig, y las reconoce como las mismas que encontró el día que perdió a su padre, activándose los poderes en ese momento con todos los sentimientos encontrados de Little Johnny, reviviendo el día que perdió a su padre, que encontró su cuerpo sin vida, y transmitiéndoselos nuevamente a Big Johnny, empezando su transformación con un Little Johnny totalmente desquiciado. No sabemos qué efectos vaya a tener sobre el pequeño Big Johnny, pero por lo menos sabemos que este va a ser un evento de magnitudes nunca antes vistas. Así que sí, ya sabemos que esto se conecta con las órdenes de Queen, acompañada de Lucky Xian, para meterse de alguna forma y entorpecer o tal vez robar alguna parte de la nave alienígena, o tal vez simplemente acuecuinar a alguno de los héroes que se encuentran ahí. No sabemos cuáles son las órdenes de Mickey, pero sí sabemos que ellas van a ser las primeras atacadas por la ira de Big Johnny. Parece que en este momento ni el propio Little Johnny va a poder controlar al alienígena. Sí, están totalmente sumergidos en su ira, en su dolor, y eso va a ser difícil de controlar. Por el otro lado tenemos a Ghostblade regresando al campamento y a No finalmente lidiando con lo que encontró acerca de Ghostblade. En el avance podemos ver que lograron calmar a Johnny. Sí, esto ya cuenta más como spoiler, pero sí, podemos ver que van a estar lidiando con las consecuencias de su pequeño estallido, si lo podemos llamar pequeño. El caso es que también vamos a ver pues cómo va a estar involucrada la propia Loli en todo esto, y sobre todo las instrucciones del tío Rock. Parece que el tío Rock, cuando aún estaba a cargo de Mighty Glory, fue el que mandó a silenciar al padre de Johnny, a Sheng. Parece que él fue el culpable de que pues Ghostblade lo baneara del server y dejara en este estado a los Johnnies. Y parece que esta tarea, como vimos en un inicio, fue incompleta. Ya les dejé mis pensamientos de a qué se pudo haber referido el propio Rock con esto, pero sí, parece que ahora le encarga terminar la tarea y vemos un intento de acuequinato de parte de Ghostblade hacia Johnny. Digo, es bastante interesante lo que nos espera para el siguiente capítulo, sobre todo tomando en cuenta que ya solo nos faltan 4 arcos, de los cuales solo uno va a contar con 2 capítulos. Así que sí, falta ver de qué se va a tratar el arco de la torre, al menos ese es el dibujo que aparece en el capítulo listado, pero primero veremos la conclusión del arco de los Johnnies. Hasta entonces, nos vemos.